Mi nombre es Diana Juárez García, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Desarrollo Profesional en la materia de Derecho Romano y este es mi proyecto, obviamente de la materia de Derecho Romano. Para empezar, pues el tema principal me parece el Iudicium Privatum. En pocas palabras, el proceso de derecho privado. Aquí agregó una breve descripción de su concepto. Acto jurídico por excelencia, actuación en la que se resuelve una controversia mediante decisión definida fundada en la sentencia de un juez privado. Como sabemos, del derecho romano está mayormente enfocado en el derecho civil como lo conocemos hoy, que en muchas de sus etapas, fases o áreas es privado. Este igualmente integrado por sus sujetos, como toda relación jurídica, en la que ejercita el actor, en este caso un demandante y el demandado. En la época clásica, los juicios relativos al ius eran juicios privados, no solo por la razón de la materia, sino por la condición privada de los litigantes y del juez. Esta parte se me hace muy peculiar, pues dice que no es el magistrado, ni funcionarios, ni juez el que se encarga del juicio. Comentan, se llevaba a cabo por un particular. En los juicios privados, el magistrado únicamente interviene con su jurisdicción para causar el litigio. Podría autorizar el trámite de la reclamación o podría impedirlo. Esto durante el tiempo de su magistratura, haciendo efectivo el derecho pretorio y civil. Otro subtema que me gustaría agregar es la legis actio per conditionem. Está introducida por la ley Cilia para reclamar deudas pecuniarias de cantidades determinadas. Esa, en su evolución, fue intercalando a diversas leyes. Una de ellas, la ley Calpunia, que modificaba, se hiciera sobre deudas de cualquier otro objeto determinado. En esta forma, el demandante, sin indicar la causa de su reclamación, pedía directamente la comparecencia a los 30 días a fin de elegir al juez. El siguiente tema son las acciones. Agregué las honorarias y las útiles. Acciones honorarias con ficción, en la que se demanda al juez dé por existente un hecho inexistente o por inexistente uno realmente existente, a fin de conseguir un resultado justo
que según el derecho civil se ve impedido por algo que debe de ser soslayado. Por otro lado, las acciones útiles. Las acciones son civiles, reales o personales. Estas en las que el pretor extiende nuevos casos mediante una fórmula ficticia. La ficción jurídica es una operación judicial ordenada por el imperativo del magistrado. Encontré algunos ejemplos, como fingir que se ha transcurrido el plazo a favor de un comprador de buena fe, o en el que un esclavo es libre. Esto muchas veces para facilitar al pretor resultados más justos. Un tipo especial de las acciones con ficción es el de los audicia recesoria. Estos son los que dan al pretor cuando quieren eliminar los efectos de un hecho que considera injusto, para que así pueda anunciar el edicto que rescindirá al hecho. Esta ficción la podríamos tomar como la interpretación de lo que el juez, en su papel de resolver el conflicto, simulara se han hecho o no las actuaciones como el objeto de dar, no, el objeto de la obligación, que es el de dar, hacer o no hacer. Seguimos con las acciones ejecutivas. De acuerdo a Aragio, las legisacciones son declaraciones solemnes acompañadas de gestos rituales que el particular pronunciaba generalmente ante el magistrado, con el fin de proclamar un derecho que se discutía o de realizar un derecho previamente conocido. De ahí se desprende el procedimiento per fórmulas. Este procedimiento formulario deriva de la fórmula en la que el magistrado juristense redactaba pues la exposición y demanda de las partes, para que sirviese de guía y de instrucción al juez encargado del examen y decisión de la controversia. Y era esta la etapa primaria, diferencia que distinguía el procedimiento per fórmulas del legis actiones. La fórmula se interpreta como un juicio hipotético mediante el cual el pretor determina la cuestión que tocará decidir al juez, a quien confiere la facultad de condenar o de absolver, según se entienda, después del conveniente examen de las circunstancias del hecho, que la cuestión deba absorberse en sentido afirmativo o negativo. La etapa in iure
es en la que el magistrado organiza el juicio. Tiene como fin fijar el planteamiento de la cuestión litigiosa en términos jurídicos. En pocas palabras, sería poner el conflicto sobre la mesa y presentar las ideas de las partes. La etapa apud iudicem es la fase o etapa procesal que inicia al terminar la litis contesta. Una vez que el magistrado concluye el asunto, es determinado al juez para su gestión. La fase termina con la sentencia. Si esta termina siendo condenatoria, se deberá proceder a su ejecutación. Por último tenemos la fase extra ordinem, la cual se desarrolla ante el magistrado in iure y termina con una decisión imperativa al mismo, decretum, basada en su apreciación de los hechos del caso. Este procedimiento extra ordinem, bajo la dirección y poder soberanos del magistrado. Como nos podemos dar cuenta, las etapas de la fórmula son pues bastante parecidas a lo que podríamos conocer hoy ya en un juicio, en los juicios y las audiencias respecto de estos casos que presentan en los juzgados, que le presentan a los magistrados, en las que se presenta el caso, se presentan los actores, se presentan las pruebas, se toman las decisiones, las sentencias y todo esto. Aunque anteriormente, como lo decía en las acciones y en particular con el subtema de la ficción jurídica, no sé si lo tomaban más emocionalmente o para poder concluir con el conflicto, pero el derecho romano intentaba tomar cada situación y darle esa importancia en la que me parece que en la actualidad se comprime más y se podría hacer una fusión de varias situaciones que podrían resolver varias al mismo tiempo. Bueno, eso por mi video. Muchas gracias.